Ahora vamos a reforzar el tema concerniente a la herencia. La herencia es una característica de la programación orientada a objetos que nos permite heredar atributos y métodos desde una clase a otra. Veamos un ejemplo. Voy a crear un nuevo archivo, le voy a llamar herencia, herencia.py, obviamente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase base. Simplemente la voy a llamar base porque es un ejemplo, obviamente. Y en esta clase base solamente le voy a añadir a continuación un método, lo voy a llamar método base. Y este método solo va a recibir el parámetro self para hacerlo propio de esta clase. Y a continuación simplemente voy a escribir print se ha ejecutado el método base. Listo. No hay nada más, no hay más secretos, no hay nada que decir. Simplemente una clase que define un método con el nombre método base. Lo que voy a querer ahora será crear una nueva clase, la cual llamaré hija, que extienda a la clase base, es decir, que herede todos sus atributos, aunque en este caso es solo uno. Vamos a crear esta clase hija. Y como quiero que la clase hija herede de la clase base, coloco el nombre de la clase de la cual quiero heredar entre paréntesis, que en este caso es base. Una vez hecho esto, no voy a hacer nada más. Note que no estoy definiendo ningún atributo ni ningún método en esta clase. Simplemente la he definido. Pero si ahora yo procedo a escribir una variable o una instancia de la clase hija, por ejemplo, h1, y decimos que h1 va a ser igual a hija, pues vamos a notar algo bastante interesante, y es que si yo ahora mediante la sintaxis de punto accedo a los miembros de este objeto h1, veo que tengo el acceso al método base. Esto es posible debido a que hemos especificado a la hora de definir la clase que la clase hija va a heredar los atributos y métodos de la clase base. Así que ya saben, cuando nosotros creamos una clase que hereda de otra, en realidad estamos heredando todos sus atributos. De hecho, si yo defino aquí otro método, por ejemplo, el método imprimir, y este método imprimir, vamos a dejar aquí un espacio entre las funciones, y este método imprimir recibe un parámetro que le voy a llamar valor. Y aquí lo único que vamos a hacer en el cuerpo de la página, del método, perdón, sería imprimir ese valor que ingresamos como parámetro o argumento al método. Entonces, si se fijan ahora, yo he definido un nuevo método de la clase base. Si yo ahora escribo punto, fíjense que aparte de tener el método base, tengo también acceso al método imprimir. Eso es una de las ventajas que tiene la herencia. Pero con este ejemplo tan sencillo, puede ser que ustedes no queden convencidos de la utilidad que tiene esto. Así que vamos a hacer un ejemplo un tanto más complejo. Lo que vamos a hacer es que, como en el video pasado hicimos una clase clientes, ahora vamos a hacer una clase empleado, ¿de acuerdo? Y voy a anotar aquí una situación donde ameritaría que utilizáramos la herencia. Voy a crear esta nueva clase, la voy a llamar empleado, empleado.py. Entonces escribo class empleado. Y de momento esta clase no va a heredar de ninguna, simplemente la voy a definir. Entonces voy a proceder a definir el método constructor de la clase, que es raya raya abajo init. Y a continuación simplemente voy a comentar este código que nos colocó aquí. Aquí simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a escribir self.nombre, va a ser igual a nombre, que va a ser un valor que vamos a ingresar que vamos a ingresar directamente al momento de hacer la instanciación, es decir, un parámetro del método constructor, apellido. Vamos también a agregar teléfono. Y vamos a agregar el email, que en este principio lo vamos a declarar no desde un principio, y
el salario y vamos a darle el valor de salario. Entonces aquí tenemos que agregar al método constructor esos parámetros. Tengo que agregar nombre, apellido, teléfono y salario. Aquí puse salió, pero es salario. Lo vamos a cambiar a continuación. Perfecto. Entonces aquí a esta clase le vamos a añadir un método propio de ella, que es cambiar sueldo, o vamos a decir aumentar sueldo. Este método, como forma parte de la clase, utiliza como primer parámetro self y el segundo parámetro vamos a colocar el nuevo sueldo, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el nuevo sueldo, vamos a escribirlo así, nuevo sueldo. Que va a recibir la persona. O vamos, como le puse a aumentar sueldo, vamos a colocar aquí el porcentaje de aumento o el monto total que se desea aumentar. Vamos a colocar aquí aumento. Y al final esto lo que va a hacer es que al método, a la propiedad salario, le vamos a sumar ese aumento. Listo. Entonces, como ven acá, hemos definido la clase empleado, pero si vamos a la clase cliente, vamos a ver que existen muchas propiedades de estas clases que tienen en común. Es decir, las dos tienen nombre, apellido y teléfono e email. Entonces, sería interesante en una circunstancia como esta que nosotros podamos identificar los atributos que las clases que vamos a crear tienen en común y creemos una clase base desde la cual las demás clases puedan heredar. Porque en este caso estoy colocando el ejemplo de clientes y empleados, pero imagínense que tengamos que agregar ahí también suplidores. Los suplidores también van a necesitar nombre, apellido, teléfono, email. Entonces, en este caso sería bueno crear una clase base a partir de la cual nosotros podamos heredar sus atributos. Por ejemplo, en este caso, siguiendo de que estamos manejando hasta ahora todo en un archivo, voy a llevarme ambas clases a un solo archivo y lo que voy a hacer es que arriba de ellas voy a crear una clase base. Esta clase se va a llamar persona. ¿Por qué le coloco aquí persona? Sencillamente porque los atributos que queremos unificar son básicamente idénticos en las clases que hemos definido, debido a que tanto los clientes como los empleados son personas. Entonces vamos a crear la clase persona con esa definición. Vamos a definir aquí este constructor en la clase persona. Fíjense que es exactamente el mismo que veníamos usando con anterioridad. La única diferencia es que ahora en los métodos, yo en lugar de volver a definir esto, yo puedo aplicar aquí, en las clases de las cuales quiero que herede, que la clase cliente, por ejemplo, hereda de persona, y de esa manera ya yo estoy diciendo que todos los atributos y características de persona pues van a ser asimiladas en mi clase, por lo tanto no tengo que volverlos a definir. Sin embargo, aquí hay un detalle, como estamos creando un constructor en la clase base que se llama persona, tenemos que sobreescribir ese método en nuestra clase persona. Para hacerlo simplemente defino el método init y aquí le puedo hacer el siguiente llamado. La clase super es la clase de la cual yo heredo, que en este caso sería la clase persona. Y de esta forma lo que estamos haciendo es manteniendo, aunque estamos redefiniendo nuestro método constructor, estamos permitiendo que toda la funcionalidad que ya hacía en persona pues se replique aquí. Y si yo quiero hacer otra cosa aquí en el constructor, la puedo añadir debajo, como por ejemplo notificar que se ha instanciado una persona, se ha instanciado un cliente, que en este caso es lo que estamos instanciando. Entonces, nótese que yo voy a mantener los mismos atributos. Si yo creo ahora, fíjese que aquí yo no tengo definido self nombre, self apellido, self teléfono. Sin embargo, si yo ahora procedo a crear un cliente, C1 por ejemplo,
y le digo que va a ser un nuevo cliente. Si yo procedo a utilizar la sintaxis de punto, voy a ver que tengo apellido, email, teléfono, nombre. ¿Por qué? Porque todos esos atributos los estoy heredando de la definición de persona. Y lo mismo tendría que hacer con el empleado. No tengo que volver a definir todo esto. Sencillamente utilizo los parámetros que necesito. En este caso, ¿verdad? .com self. Y aquí le especifico la clase que quiero conservar la funcionalidad que ya tenía la clase a través de persona. Y aquí definimos self salario, que sería un atributo que solo tendría la clase empleados. Le digo aquí salario igual salario, que lo estamos recibiendo aquí arriba como argumento. Y de esta manera aquí solamente restaría decirle que vamos a heredar todo desde persona. Entonces, ¿qué ventajas tiene la herencia? Que nosotros podemos definir un grupo de atributos que las clases que vamos a crear tienen en común y a continuación simplemente decirle que hereden esas características de esa superclase que nosotros hemos definido. Vamos a comprobar que funciona. Esto funciona también para empleados. Si yo creo una nueva variable empleado, un nuevo objeto empleado, y utilizo la sintaxis de punto, voy a ver que también tengo acceso a nombre, email, apellido, salario y teléfono. Es decir, mis clases están siendo menos redundantes, tengo un código menos verboso, menos amplio. Sin embargo, yo estoy utilizando todas las características, todos los atributos que necesito en todas mis clases. Entonces, espero que con este sencillo ejemplo ustedes hayan entendido la herencia y los diferentes usos que le podemos dar. En Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, se permite la herencia múltiple y yo podría crear una clase que herede desde diferentes clases. Puede que más adelante veamos un ejemplo de eso, pero es tan sencillo como añadirle otra clase base. Por ejemplo, voy a crear otra clase, ya aprovechando la oportunidad y no dejarlo para después. Vamos a crear una clase que se llame base2, que simplemente diga aquí un método, define un método que se llame saludar. Entonces, este método va a ser de la clase, por eso le colocamos self como primer argumento. Y aquí lo único que va a hacer es mostrar un mensaje que diga hola, ya, no hace más nada. Entonces, si yo quiero heredar tanto de persona como de la clase base2, simplemente voy a la parte donde definí la herencia, que es entre paréntesis a continuación del nombre de la clase, y escribo separado por coma los nombres de las clases de las cuales voy a heredar. Y si se fijan, como ahora cliente heredada de persona, pero también de base2, si yo accedo mediante la sintaxis de punto al objeto C1, puedo ver que está el método saludar. Esto es debido a que yo estoy heredando no solamente de persona, sino también de base2.